siempre y cuando no me generen la obligación de, de tener que decir algo que sea simplemente al servicio del poder, sea este poder de izquierda o derecha. Recuerdo dos anécdotas, una en un país de Sudamérica, en donde una universidad prestigiosa me invitó a dar unas conferencias y cuando me decían cómo se va a presentar, dije educador popular que trabaja. Me dice, no, pero es que educador popular en una universidad y usted tiene un reconocimiento intelectual muy grande para reconocerse educador popular. Y les dije, ¿saben? Ese reconocimiento que tengo es por ser educador popular y por tratar de leer el mundo desde el pueblo. Y todo lo que he ganado, todo lo que he conseguido en la vida, me lo ha dado ese pueblo. Y entonces yo no puedo permitir que una academia me despoje de eso. Otra anécdota fue cuando fui a un programa que muchos de ustedes conocen en Colombia. Fui al Centro de la Ciencia en Colombia, que es un centro positivista, desde luego, a desarrollar un programa para niños y niñas. Y nos encontramos un manual positivista para niños y niñas para hacer ciencia. Y planteamos una propuesta que de la investigación como estrategia pedagógica, que a propósito de ese tema fue el primer encuentro con Fernando en Bolivia. También mucha gente decía que a qué iba el Estado, si el Estado era que me iban a cooptar, y simplemente como lo planteo hoy y lo planteaba en la reflexión de ayer, iba al Estado a disputar y a disputar las fisuras que tiene ese Estado, porque el proyecto de control, y más en este tiempo, como lo veremos en la reflexión de hoy, se llenó de fisuras y hay que ir a aprovechar para que esas fisuras se vuelvan grietas y los proyectos de los sectores populares puedan entrar. En ese sentido, creo que la tarea que tenemos es más grande que participar en las peleas internas de las organizaciones. Y lo que podemos hacer es acompañarlas como educador popular, ayudar a que la reflexión surta, que se desarrolle, porque en alguna medida somos parte de los movimientos alternativos frente a un capitalismo global que en estos momentos quiere nuevamente retomar su crisis, volverla una oportunidad para ellos, y nosotros estamos ahí para interlocutar y para debatir con ellos. En ese sentido, como le decía a algunos de los que me escribían, mi propuesta es, hay que profundizar el debate ideológico, pero en la unidad. Lo único que en estos momentos nos sacará al otro lugar es la unidad de aquellos que tenemos un planteamiento anticapitalista, que creemos que todavía la emancipación es posible. Por eso mi respuesta es eso, con esto espero seguir dando argumentos para que se construyan unas organizaciones sociales mucho más fuertes, mucho más potentes, y que podamos colocar el granito de arena desde los movimientos donde estoy, porque algunos dicen que yo ando en la academia y nunca he estado en la universidad. Voy a la universidad porque me invitan a seminarios, a algunos procesos en maestrías y a veces en doctorados, pero toda mi vida he estado en los procesos de organizaciones sociales, de movimientos sociales, apoyando la construcción de estos proyectos. Por eso la reflexión que voy a abordar hoy, inscribiéndolo en ese marco, si bien para los que llegan hoy tiene un sentido independiente, pero quiero construirlo en unidad con lo de ayer, que nos permita seguir avanzando y potenciando. Y entonces voy a hacer un recorrido exactamente como ayer
por los temas a los que me invitan en esta reflexión. Pensamiento crítico, educaciones populares como alternativas al neoliberalismo. Y ahí hay que recordar el punto de partida de esas educaciones populares. Yo me muevo como con mucha gente, con Fernando estamos muy cerca de las concepciones que tenemos, pero ese principio de que la educación popular no es, sino que se está haciendo. Y esto es muy importante para evitar verdades, para evitar pararse en dogmas. La educación popular no se puede detener. Por eso, y no se puede detener porque es una propuesta para para todas la sociedad. Es una propuesta para todas las educaciones. Pero claramente desde una opción ética política para transformar las condiciones de opresión, dominación y exclusión en esta y cualquier sociedad. Por eso los educadores populares, en lugares donde los proyectos que comenzaron siendo en ocasiones con sangre de mucha gente, proyectos populares, y devinieron en corrupción, la educación popular sigue allí, aunque se planteen gobiernos de izquierda en esa perspectiva, planteándose como una manera, porque el horizonte de la educación popular es una ética política, y esa ética política desde los grupos excluidos, segregados. En ese sentido podemos decir que la educación popular, en el sentido de Simón Rodríguez, es que era necesario una educación para darle ser a las repúblicas. Es decir, no era una educación que se satisfacía por sí misma. Y en el sentido de Paulo Freire, como lo mencionábamos ayer, es una educación que es consciente de que por sí sola no va a cambiar la sociedad, pero sí va a formar las personas que la van a transformar. Es decir, si no se hace educación, si no se educan los sujetos en la sociedad, no va a ser posible que esa sociedad se transforme. Con esa introducción, demos paso al primer punto que me proponen, pensamiento crítico. Y aquí quisiera decir claramente que la crítica es como el fundamento de la modernidad. Y es el fundamento de la modernidad para romper el primado de la verdad. Creo que la crítica es la mejor vacuna contra cualquier forma de dogmatismo. Y la verdad en todas sus versiones. Hoy todo está sacudido, tanto en la versión de la lógica aristotélica de una sola lógica, hoy cuando aparecen todas esas lógicas paradójicas de estos tiempos. Pero ese pensamiento crítico se constituye para darle forma a la modernidad, fundamentalmente enfrentando el pensamiento teocéntrico, un pensamiento teocéntrico que colocaba en la divinidad o en el Dios judeocristiano para nosotros como el origen de todos estos elementos. Por eso la crítica fue la que logró cuajar durante muchos tiempos a través de dos dinámicas que no las dejo mencionadas, pero es importante reconocerlas, es a través de las herejías y del humanismo, como la crítica se introduce en esa visión teológica que movió durante mucho tiempo todo el pensamiento medieval de la cristiandad. Y entonces, digamos que es en esa crítica que se cocina la ciencia moderna y que a la vez va a dar origen a la reforma, que vamos a ver luego, que va a tener uno de los fundamentos para comenzar a hablar de educaciones para el pueblo. Pero también aparece una crítica al pensamiento filosófico de la escolástica, que estaba básicamente fundamentada en San Agustín y Santo Tomás, para ver cómo
Siempre la crítica ha estado ahí. Invito a que ustedes puedan volver a ver la película del Nombre de la Rosa, que muestra claramente qué pasa cuando un paradigma que era el dominante teológicamente, el de San Agustín, comienza a ser, y basado en Platón, comienza a ser cuestionado por Santo Tomás, mucho más basado en Aristóteles y que va a dar origen a muchas de las discusiones que tenemos hoy. Pero a nivel filosófico hay un hecho que va a marcar todo ese pensamiento de la crítica, y es que el soporte epistemológico de esa ciencia moderna va a ser el pienso luego existo de Descartes. René Descartes va a representar ese pensamiento que da unidad y que es el fundamento de un conocimiento antropocéntrico. Es que esto es muy importante tenerlo en cuenta para los que venimos de la tradición crítica. Enfrentar ese teocentrismo, ese mundo en donde se le colocaba todo a Dios, ahora significaba que teníamos que hacerlo desde el pensamiento, desde la razón. Por eso aparece allí un sistema de conocimiento que va a ser un conocimiento que tiene un sistema de verdad y que va a recaer en un método, el positivismo y la experimentación como una única forma de conocer en cuanto allí estaban las ciencias naturales. Entonces digamos que con ese marco introductorio, siempre la crítica ha estado ahí, ha estado como en el pensamiento que reorganiza el mundo, pero curiosamente todo tiende a volverse verdad y a volverse verdad cerrada. Y le pasó también a la ciencia y le pasó también al positivismo. Eso es una invitación a que tratemos luego de profundizar en estos elementos que les va a permitir ver un poco sobre qué tipo de crítica está sentado estos procesos. Pero, digamos, hecho este planteamiento, hagamos un rápido recorrido por lo que han sido las principales corrientes de la crítica en Occidente. Voy a hacer un rápido estado del arte colocando 8 posiciones de entendimiento de la crítica para que nos demos cuenta que hablar de crítica no es una cuestión homogénea, no es una cuestión de un único sistema. La primera idea que organiza la crítica en Occidente es la crítica kantiana. Y la crítica kantiana coloca los fundamentos de la razón. Por eso en Kant va a estar la razón pura, va a estar las razones que construyen el mundo y que organizan el mundo, que no es solo racional, sino un mundo que es estético. Entonces podemos decir que en Kant está un poco el fundamento de la razón que constituye la modernidad, y por eso siempre muchos autores vuelven allá. Digamos que hay una segunda visión que es la marxista. La marxista es una crítica mostrando que el pensamiento de las personas está determinado por las condiciones materiales con las que vive la gente. Pero una tercera versión, la de Frankfurt, que curiosamente en muchos lugares de la academia se considera como si fuera la única visión crítica, Frankfurt que aparece como lo que sería la escuela crítica de Frankfurt, va a ser un cuestionamiento al marxismo más ortodoxo y va a plantear que no hay conocimiento sin intereses. Es decir, que ese ejercicio del poder también funcionaba en el conocimiento, pero funcionaba a través de los conocimientos y que aparecía formas de la ciencia instrumental, etcétera, etcétera. Aparece una cuarta versión sobre el entendimiento de la crítica, y son las visiones postestructuralistas. En esas visiones postestructuralistas, el poder está en todos los espacios de la sociedad.
si lo tuviéramos que colocar en términos Foucaultianos, la existencia del micropoder. Ese micropoder va y organiza y le da formas a esas dinámicas en las cuales vivimos nuestra existencia y vivimos nuestra existencia en el poder. Una quinta posición es la posición posmoderna, y en este sentido está un poco la conversación que teníamos ayer con Adriana, porque para la posición posmoderna lo que critica es la modernidad, diciendo que se agotó y que los grandes metarrelatos de ella también mostraron su inoperancia. Y los tres grandes metarrelatos son el cristiano, el marxista y el liberal. Y entonces van a cuestionar esos tres relatos y entonces dicen que no es el tiempo de los grandes metarrelatos y va a ser una crítica a esos metarrelatos. Una sexta posición es lo que se mueve en teoría de la complejidad. Y la crítica fuerte de la teoría de la complejidad es al pensamiento cartesiano, porque ese pensamiento durante 400 años ha modelizado y ha negado el carácter complejo de las estructuras de la sociedad. Por eso va a decir que es un pensamiento simple y que es necesario enfrentar el pensamiento simple. Una séptima concepción es toda la concepción de la descolonización. La posición de la descolonización plantea que es necesario salir de la idea de colonia, entendida a nivel económico y político, y ver cómo se ha gestado una modernidad eurocéntrica. Una modernidad eurocéntrica que tiene sus fundamentos en lo cultural y en lo epistémico. Y aparece una octava posición que es la posición de las resistencias. En esas resistencias se plantea que hay la necesidad de un pensamiento propio y que ese pensamiento propio tiene que ser desde los grupos que han sido silenciados, que han sido invisibilizados por las maneras del poder y la dominación. Entonces, digamos un poco que sería para esta concepción de las resistencias, la crítica sería un lugar epistémico que tendría múltiples variantes, por ejemplo, la práctica de las personas, y desde las prácticas vamos a tomar. Por eso pudiéramos concluir que todo ese pensamiento crítico, y aquí está lo importante para nosotros, va a estar en todos los paradigmas educativos y pedagógicos. Es decir, el paradigma alemán, el paradigma francés, el paradigma anglosajón, tienen a su interior las lecturas críticas. Por ejemplo, John Dewey, cuando escribe su texto de Educación y Democracia, en 1906, es el primero que postula frente a la idea de currículo en Estados Unidos que la única función de la escuela no es la fábrica ni la producción. Y entonces monta todo su discurso que va a dar origen a ese pensamiento crítico. Todo ese pensamiento crítico ha tomado raíces en América Latina. Entonces, yo personalmente considero, frente a algunas discusiones donde yo a veces voy y me dicen, es que usted tiene algo del pensamiento de esto. Claro, nosotros somos unos híbridos culturales, porque nos hemos hecho en muchos lugares. El maestro y la maestra que nos formó, el compañero que nos puso a leer libros, las relaciones sociales que establecimos con los movimientos populares, el tipo de izquierda que influía en esos movimientos populares. Entonces, digamos que en pensamiento crítico, todas y todos tenemos una influencia, porque estas influencias toman asiento en los territorios. Y al tomar esos asientos en los territorios, toma unos desarrollos propios. Cuando yo comienzo a trabajar muchas cosas de educación, me voy al movimiento campesino, a hacer formación política de dirigentes y a construir unas escuelas populares. Y cuando yo reviso ahora
hace poco que me dieron un honoris causa la Universidad Pedagógica de Colombia y tengo que revisar mi vida, me doy cuenta que soy una hechura de todos esos encuentros, que casi lo que yo hago es mi vida hecha por la gente, por los movimientos. Por eso, eh, si rebuscamos un poco en Freire, Freire tiene influencia de todo el existencialismo cristiano, por el origen de él en la JOC. Entonces, digamos que lo interesante de este continente es que ha tomado muchas de esas teorías, las ha recontextualizado, y algunos y algunas han avanzado más en construir una manera propia para ello. Y una manera propia porque las características prácticas de la educación que nos toca hacer a quienes venimos de procesos críticos y para enfrentar teórico prácticamente a todo el poder en las formas educativas, hacen que nosotros tengamos unos desarrollos propios en los territorios. Es decir, nosotros lo que hacemos es la territorialización de la pedagogía. ¿Y eso qué significa? Es que este continente es un continente que ha recontextualizado el pensamiento crítico y ha logrado generar unas dinámicas propias. Por eso, ahí nos hemos dado a la tarea de construir propuestas adecuadas. Por eso creo que seguir haciendo el ejercicio monolítico de yo soy esto o soy esto, nubla la posibilidad de un encuentro en donde los comunes críticos los pongamos para el ejercicio de la transformación, que es en el fondo a lo que tenemos que apostar. Por eso, los afanes de los procesos sociales, las luchas, hace que la mayoría de nosotros, por ejemplo, los que escribimos en el sentido que lo dice Fernando, seamos escritores descalzos. Es decir, creo que a muchos y a muchas que estamos en este horizonte crítico no nos pagan por escribir. Nos toca sacar el tiempo para escribir y decimos, en ese sentido del pensamiento chino, cuando decían los médicos descalzos, esos que iban practicando la medicina y aprendiendo de la medicina tradicional china, eso nosotros somos un poco eso. Entonces digamos que en América Latina eso toma múltiples formas. Yo en este último texto tengo una cita para los que lo tienen, porque por ahí hay varios que lo tienen, en la página 197, el segundo párrafo. Yo digo, el camino recorrido por las pedagogías críticas en nuestros contextos nos permiten decir que no son un campo unificado, ni en el mundo ni en nuestra América, pero en las dinámicas sociales específicas marcadas por los diferentes ámbitos, actores, movimientos, grupos de impugnación, van tomando forma posiciones que enfatizan en algún aspecto y reciben diferentes denominaciones. Pero lo importante es la manera como se hacen complementarias esas múltiples entradas para construir los nuevos territorios de la impugnación y la emancipación. Entre las principales tendríamos la educación intercultural, la comunitaria, la del campo, la de la madre tierra, las insumisas, las corporeidades rebeldes, las de la resistencia, las de la reexistencia, la popular, las situadas y contextuales, las decoloniales, las de las de las comunalidades, las rebeldes emergentes, las propias, las críticas, las de las didácticas no parametrales y muchas otras. Es decir, aquí hemos logrado en estos procesos construir una serie de propuestas que caminan hoy por este continente y que no se reducen a la educación popular y que hace que muchas personas estén en múltiples lugares. Por eso yo a lo que invito es a que ustedes revisen su lugar de práctica, porque cuando uno revisa su lugar de práctica y qué es lo que construye en ese lugar de práctica, uno encuentra más cerca de qué o de qué está haciendo. Porque hay un peligro que volvamos la educación popular un problema teórico y un problema
a manera de las disputas académicas, de quién dice más, quién dice menos. Vamos a tener el martes entrante, y por medio de César y Fernando, vamos a hacer llegar la invitación, un foro en Bogotá, a propósito del lanzamiento del libro mío de Simón Rodríguez y Paulo Freire, precisamente para mostrar cómo hay una génesis del pensamiento pedagógico latinoamericano, que toma muchos caminos, pero que nos plantea hoy frente a todos estos que dicen que eso es, eso es una habladuría, eso es populismo. No, hay argumentos. Entonces, digamos que yo, que me declaro educación popular, digo, es muy importante delimitar de qué educación popular. Y voy a contarles rápidamente eh, por qué hay que tener claro a qué trato de entender yo con educación popular. Porque cuando uno hace esos ejercicios, hay que tener mucho cuidado, porque son los principios, y por allá voy a salir ahora, los principios y la manera como yo los vivo, los que me generan esa dinámica. Yo creo que hay dos anécdotas de Freire que son casi todos conocen, pero son muy importantes. Hubo un momento en que la metodología de alfabetización de Freire fue colocada por una agencia internacional en Haití, en el gobierno de Duvalier, el dictador, para alfabetizar. Pero le sacaron, construyeron las palabras generadoras casi a la manera de mi papá fuma pipa, mi mamá me ama o mi mamá me mima, construyendo palabras generadoras con frases sin sentido. Entonces, le castraron, pudieron desarrollar elementos de la metodología castrándole su sentido político. Pero también los que han estudiado a Freire saben que uno de los grandes problemas por los cuales Freire eh, tuvo dificultades en su desarrollo en África tuvo que ver con el problema cultural. Rosa María Torres en algún momento lo sacó y se armó un escándalo, pero luego yo me fui encontrando alguna vez un africano que me decía, es que el gran error de Freire fue que fue alfabetizar a África como iba con el Consejo Mundial de Iglesias, alfabetizó en la lengua del opresor. Entonces, en países comenzó a alfabetizar en francés, cuando el idioma de estos pueblos correspondían a su grupo tribal. Y entonces terminaba haciéndose también, con la más buena voluntad, desde una perspectiva política alfabetizadora, terminó haciéndose también una suerte de epistemicidio con métodos. ¿Por qué digo eso? Porque digo que hoy la educación popular sí nos enseña que no hay proceso ni práctica que no tenga una historia, un contexto, un ejercicio de poder, un lenguaje y en los lenguajes unos intereses. Y que en últimas, si yo logro contextualizar eso, me va a permitir resolver ese asunto. Y eso le pasa a la educación popular. Voy a mencionar unos hitos de cómo se ha entendido educación popular, un poco también en la modernidad para poder ver cómo eso está relacionado con la crítica. No voy a hacer el ejercicio ahí por problemas de tiempo, pero el primer lugar donde aparece claramente en la modernidad la idea de educación del pueblo es en la Reforma Protestante. Y aparece en 1526 en el Tratado de Sajonia, cuando Lutero le pide a los príncipes que monten escuelas para que las personas que adherían a la Reforma Protestante pudieran relacionarse directamente con Dios. Ustedes saben que la gran diferencia entre la Iglesia Católica y la Reforma Protestante es que en la Iglesia Católica Dios operaba a través de sus mediadores, los sacerdotes, los obispos, los cardenales, el Papa. Aquí no, aquí la relación era directa con Dios y Dios hablaba en el libro sagrado. Eso son historias que otro día avanzaremos sobre ellas. El segundo lugar donde aparece claramente la idea de educación popular es en la Ilustración
en el pensamiento de la Ilustración y se concreta en la Revolución Francesa. Y allí, educación popular significa una escuela única, laica, gratuita y obligatoria. Plan Condorcet de 1792. Solo para hombres, porque la revolución fue profundamente patriarcal. Tercer lugar, en las nacientes repúblicas americanas. En las nacientes repúblicas americanas comienza a decantarse esa idea, porque cuando se discute la escuela pública que se necesita, hay una escuela que va a ser planteada en el sentido de que es la escuela europea que se traslada. Sarmiento, por eso Sarmiento va a decir, la barbarie nos viene de la Pampa y la civilización por el Río de la Plata. Es todo lo que venía de Europa, la migración. Pero Bello también en Chile. Bello en Chile va a plantear una educación diferenciada. Yo tengo algunos textos ahí de Bello en el libro que acabo de sacar. Y Simón Rodríguez va a plantear que no es posible educación sin un proyecto de república y que el proyecto de república es para todos y todas. Simón Rodríguez llega a plantear en la escuela de Chuquisaca, en Bolivia, llega a recoger mujeres para enseñarles y hace para los más pobres y escandaliza a las élites. Montó la escuela en Santa Fe de Bogotá y montó la escuela en Chuquisaca, en Bolivia, y escandalizaron a las élites, tanto que lo hicieron irse después de Libertador. Entonces, digamos que en ese proyecto sería la cuarta idea de educación popular. Es en el proyecto de república en donde están Simón Rodríguez, Martí, Morelos, etcétera, que va a enfrentar el proyecto de educación que tenían las élites, que ayer les mencionaba, venían con el modelo lancasteriano. Aparece una quinta forma de educación popular y es la educación de las élites capitalistas para formar mano de obra. Por eso comienza a desarrollarse una educación popular que era diferenciada y que toma muchas formas en el continente y que en algún momento después de la década del 60 comienza a vivirse como una educación popular que es contrainsurgente y que va a ocupar muchos espacios asépticos. Por eso Freire va a estar allí y plantea un proyecto de alfabetización de otro corte. Una sexta posición estaría en los grupos cristianos y especialmente en los grupos de sacerdotes obreros y sacerdotes que habían llegado de Europa. Y hay escritos, por ejemplo, del padre Velas en Fe y Alegría, 1952-53, donde plantea educación popular y la plantean en términos de poder de producir la justicia que pide el Evangelio. Y que yo diría, están ahí en esa idea de los sacerdotes obreros, de todos ellos, una idea de educación popular ya muy ligado a los procesos de construcción de comunidades, en ese nexo que se hace luego con la teología de la liberación en esos procesos. Y pudiéramos decir que hay un séptimo elemento en el cual la versión freiriana, y que yo llamo inmovimentista, que es la que nos ha acompañado hasta estos tiempos. Entonces, creo que hay que auscultar la práctica. Es la práctica la que nos dice qué tipo de educación somos. Por ejemplo, cuando yo me encontré con los bachilleratos populares y yo había desarrollado algunas propuestas con algunos grupos de trabajo que habíamos hecho en Colombia para la escuela campesina, la escuela indígena, estas metodologías, el movimiento pedagógico, luego esa dinámica que se genera en expedición pedagógica y todo eso, nos encontramos la agradable sorpresa en Argentina de que la manera como habían dado respuesta a el tipo de informalidad, al tipo de problemas que se generaban en la crisis del corralito en Argentina, había sido todo un movimiento popular que desemboca en la construcción de los bachilleratos populares.
Por eso, aquí tenemos que comenzar a tener un análisis muy fino de qué son los elementos que constituyen eso. Y yo quisiera plantearme hoy en un camino de seguir planteando desde lo de ayer, unos 10 minuticos más, muy rápidamente, cuando me dicen de qué manera las educaciones populares son alternativas al neoliberalismo. Y yo digo, quiero colocarme en que la educación popular tiene hoy unos fundamentos práctico-conceptuales que soportan el acumulado que veíamos ayer de su historia, de su epistemología, de su pedagogía. Hay un acumulado. Nosotros decimos que antes era un decálogo, porque no está haciendo, porque no es, sino que se está haciendo, logramos agregar otras cosas. Primer punto, su punto de partida es la realidad y su lectura crítica para reconocer los intereses presentes en el actuar y en producción de la vida material y simbólica de los diferentes actores para la construcción de nueva humanidad. Y entonces digamos que, ¿qué es lo que nos muestra esta experiencia del coronavirus acá? Nos coloca, primero, pone en evidencia la crisis del capitalismo globalizado en sus distintas versiones, neoliberales. Porque en alguna medida ese proyecto neoliberal que promovieron con la caída del socialismo real, encabezado por Reagan, la Thatcher y el Papa Juan Pablo II, ¿qué es lo que evidencia esta crisis en estos momentos? El fracaso del neoliberalismo en lo económico, en lo social, en lo político y en lo educativo. Y entonces tenemos que sacar conclusiones para poder hacer el trabajo como educadores populares. Y es que el triunfo, el triunfo del neoliberalismo para sostenerse en este periodo entre la caída del socialismo real y la implementación de él, que se comenzaron a experimentar en gobiernos con dictadura militar, Argentina, Chile y Corea. Su triunfo fue mantenerlo como una ideología y como una ideología propiciada por los organismos multilaterales en los últimos 40 años. El Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, la OCDE, que ha comenzado a tener una preponderancia. Y entonces, ese punto de la realidad nos dice, hay que seguir haciendo el planteamiento, enfrentando y discutiendo esas formas del neoliberalismo. Segundo principio, hoy para nosotros de la educación popular, es que la educación popular implica una opción básica de transformación de las condiciones que producen opresión, injusticia, explotación, dominación y exclusión en la sociedad. Y entonces también el coronavirus ahora hace visible cómo se han profundizado las desigualdades. Recordemos el informe que lleva Oxfam a la cumbre de Davos en el 2018, donde las 26 personas más ricas del mundo tienen más dinero que la mitad de la población mundial, 3.800 millones de personas. Hoy no podemos salir del escándalo que en medio de toda esa riqueza tenemos 1.200 millones de pobres. Y aquí vuelve a decirnos, el neoliberalismo ha sido la ideología más potente de estos últimos 30, 40 años. ¿Por qué? Porque esa ideología convertida por los poderosos en política asaltó lo público, entregándolo a lo privado, despojó el estado bienestar y despojó el estado bienestar para también entregarlo a los privados. Esquilmó los derechos. Toda la crisis que estamos viviendo es una crisis por la manera como se privatizó la salud. Y como estamos viendo en educación, también se calculan que en este periodo del coronavirus en América Latina van a aparecer 40 millones de nuevos pobres, dice el informe de la CEPAL de estos días.
Yo vuelvo a invitar a ver la película Parásitos, que nos muestra cómo se gestan las desigualdades a través del consumo en el capitalismo cognitivo. Tercer elemento de ese consolidado que hemos hecho en educación popular es que la educación popular exige una opción ético-política en, desde y para los intereses de los grupos excluidos y para la pervivencia de la madre tierra. Es decir, la crisis muestra cómo el capitalismo ha producido la apropiación de lo común, cómo destruyó los núcleos sobre los cuales la sociedad se sostenía y cómo profundizó unas homogenizaciones para controlar. Recuerdo, ayer mencionaba eso, una primera homogenización biótica a través del cual controla la naturaleza y la convierte en mercancía. Y al controlarla, hoy el lugar más visible es la crisis ambiental. Una segunda homogenización que es cultural, en donde produce un relato único del mundo, un relato epistémico y en el conocimiento, que da origen al eurocentrismo, que baña todos nuestros procesos del conocimiento. Y cómo hoy asistimos en este tránsito del neoliberalismo a una tercera homogenización, que sería la educativa, y una homogenización al servicio de la globalización que ellos venían impulsando, y están en el STEAM. Acuérdense, S, ciencias naturales, T, tecnología, E, ingeniería, M, matemáticas, y A, que se refería al arte, que decíamos ayer, habían colocado los coreanos. Entonces, aquí claramente otra vez la educación popular da respuesta y nos plantea el horizonte ético en el sentido de que comienza a hacer las preguntas por la naturaleza, comienza a hacer las preguntas por lo humano y vuelve a exigir de nosotros unas maneras a través de las cuales demos respuesta a esa situación. Cuarto principio de la educación popular en su construcción: construye el empoderamiento de excluidos y desiguales y propicia su organización y participación para transformar la actual sociedad en una más igualitaria que reconoce las diferencias y la diversidad. La pandemia nos vuelve a colocar en un mundo en el cual la igualdad por el consumo lo que ha generado es unas sociedades fragmentadas. Por eso, aunque vengan con el cuento de que es que el virus ataca a todos, no, esa es una aparente igualdad, porque ataca con más fuerza a los más pobres en múltiples maneras, porque hay pobres sin seguridad, porque las medidas que nosotros hemos trasladado de confinamiento están hechas también en las políticas del norte. Y entonces, en estos países, allá hay seguro de desempleo, la mayoría de la gente está empleada. Acá el sector informal está entre un 50 y un 70%, variando de los países, pero todos están en ese rango. Es decir, esto va a requerir unos nuevos tipos de organización y unos nuevos tipos de organización que han comenzado a emerger en estos procesos. En muchos lugares la solidaridad de la gente es más potente que la solidaridad del Estado, llevando sus mercados, llevando sus provisiones. Quinto, la educación popular construye mediaciones educativas con una propuesta pedagógica basada en procesos de diálogo de saberes, confrontación de saberes y negociación cultural. Yo aquí participo de la concepción que dice bienvenida a la pandemia, que puso en evidencia una educación mundial que ya estaba en crisis, porque esa educación no le había dado respuesta a un proyecto de sociedad y de ser humano para la tercera y cuarta revolución industrial. Por eso, todo lo que estamos viendo es que desnudó cómo el STEM es parte de la obsolescencia de este sistema. Y nos muestra también cómo se dan las crisis de mediaciones, porque en alguna medida
nos entregan las nuevas tecnologías de la información y la comunicación, pero las entregan para que las usemos como ferretería, porque no hay un proyecto pedagógico ahí, porque además parte de su proyecto transnacional es con la educación en casa a poder reemplazar al maestro y la maestra y poder por ese lado producir. El sexto elemento de este planteamiento de la educación popular es que considera la cultura de los participantes como el escenario en el cual se dan las dinámicas de lo inter y lo transcultural de los diferentes grupos y sus relaciones con la naturaleza. La pandemia ha puesto en evidencia cómo habíamos construido un paradigma social y cultural antropocéntrico, patriarcal, racionalista, racista, homofóbico y destructor de la naturaleza, en cuanto nos considerábamos por ese paradigma antropocéntrico en la versión religiosa los reyes de la creación y en la versión biológica el lugar más alto en la evolución. Y esto entonces nos plantea claramente hoy en ese horizonte que son distintos los ritmos del capital y que la velocidad que se coloca hace que nos preguntemos por cuáles son los ritmos de la naturaleza y cuáles son los ritmos del capital. Y esto va a exigir una nueva ética. Y va a exigir una nueva ética en donde se necesita ese reconocimiento y esos procesos. Quisiera pasar adelante, son 13 puntos, después ustedes los pueden encontrar en otro, y es cerrar con el último. Y es que la apuesta de la educación popular es por la transformación. Implica cambiar ya la manera de vivir en los territorios que habitamos y en las organizaciones donde militamos. Por eso partía yo haciendo la aclaración para quienes me habían escrito. Y es esta emergencia de este tiempo nos colocó otra vez a recuperar lugares que se habían perdido. Nos permitió volver a la casa, convertida en hogar. Nos permitió reconocer como un espacio de relaciones sociales y cómo allí se comienzan a tejer los cambios. Es decir, nos mostró que había un espacio interior, un espacio espiritual que habíamos olvidado y que ese espacio nos exige otro tipo de reflexión, un nuevo tipo de reflexión en el cual tenemos que tener claro que la educación no es la escuela, pero que la escuela también es educación. Y entonces aparece el cuerpo como lugar político, como un lugar del cuidado, un decirnos que somos integralmente y que no hay adentro y afuera, pero también que somos profundamente vulnerables, que la vulnerabilidad es de los humanos por la manera como hemos construido la relación con la naturaleza. Y cómo esto nos exige entonces hacer un planteamiento que recupere la integralidad de lo humano para poder proponer una educación que no sea la educación de las competencias. En algunas experiencias que hacemos en América Latina hemos comenzado a hablar de las capacidades y de las capacidades como ese lugar en donde recuperamos lo humano. Quiero dejar acá porque me he alargado, pero luego entonces habrá la posibilidad de profundizar algunas cosas. Perdón que me alargué y muchas gracias. Estos tiempos en que el coronavirus nos ha colocado a trabajar de estas maneras, tanta gente que están haciendo tantos trabajos en tantos lugares, de las personas que han saludado, que uno sabe que están haciendo un trabajo por construir esta escuela y esta educación de este tiempo. Yo quisiera primero decirle a María que hay que salir de la idea romántica del pueblo y que precisamente la educación popular ha hecho una reelaboración de eso, porque la educación popular en el sentido de que se plantea que es en todas las educaciones para todos, lo que hace es colocar los asuntos centrales para transformar las estructuras injustas en su corazón. Entonces, digamos,
que por eso hay educación popular en todos los espacios, universidad popular en la enseñanza de las, hay educación popular en la enseñanza del arte, hay educación popular en la enseñanza del baile, hay educación popular en los procesos de alfabetización, hay educación popular en los trabajos de género, etcétera, etcétera, etcétera. Porque si vemos, la educación popular hoy es una propuesta, y es una propuesta que se coloca en ese lugar para leer el mundo. Y entonces, a veces unos dicen, es que es más educador popular tal, o intenta descalificar a otro que hace educación popular. Creo que eso es parte que debe volverse un pasado cuanto antes y que tenemos que trabajar colectivamente. Y eso ha exigido una reelaboración de la idea de lo popular. Voy a leer un párrafo de este libro que les decía que es el último que salió mío, el de Educaciones, Escuelas y Pedagogías en la Cuarta Revolución Industrial desde nuestra América. En este sentido, también ha reconfigurado la idea de popular del viejo entendimiento liberal que lo asocia a la masa y la educación para ellos, todos, y de la contestación del discurso crítico que lo asocia a clase social hoy enriquecida por la infinidad de dinámicas de mediación, como las diversidades, las múltiples maneras de habitar los territorios en las globalizaciones, las múltiples cosmogonías con sus epistemologías, las miradas más biocéntricas que replantean el antropocentrismo básico con sus consecuencias en la manera de construir la individuación y las subjetividades. El camino por construir lo común y la comunalidad con sus referentes éticos. Es decir, hoy lo popular se enuncia desde múltiples complementariedades que hacen del concepto algo más complejo en cuanto enuncia esas diferentes maneras de ser, estar, convivir, luchar, resistir, reexistir y ante todo transformar. Entonces, en ese sentido, a María creo que es muy importante seguir en estas reelaboraciones, porque lo que nos permite mantener el horizonte es reconocernos en una opción ético-política. Y esa opción ético-política relee todo lo que hace, todo desde los lugares a través de los cuales reconoce cómo se produce la dominación, la explotación, la liberación, cómo se niega la diversidad. En el sentido de María, quiero decirle dos reflexiones. Creo que, por ejemplo, el año pasado, cuando estuve en Argentina y fue a Ushuaia, después de dar unas conferencias, vinieron a buscarme unos chicos de biología y me decían que les parecía maravilloso un poco la perspectiva que estábamos tomando, pero que yo debía profundizar algo que había planteado y era lo del biocentrismo. Y me decían una cosa muy bonita. Me decían que si colocamos en el centro la vida toda, transformamos las relaciones con la naturaleza. Y me regalaron un precioso libro que se llama Hacer las paces con el animal. Y hacer las paces con el animal tiene unas implicaciones tan profundas que a mí me tiene muy, muy pensativo de muchas cosas. Pero el argumento básico de ese libro es que todos los proyectos de dominación han animalizado al que pretenden vencer. Y por eso animalizaron al indígena diciendo que no tenía alma. Animalizaron al afro diciendo que era una raza inferior, cuando todos venimos de África. Pero luego esa animalización se produce sobre los otros seres vivos. Y entonces terminamos construyendo un ejercicio de dominación con el perro, con los pajaritos, a reconocer la singularidad de cada ser vivo
y hace unas reflexiones sobre animales y sobre plantas impresionantes. Yo ando digiriendo esas cosas que estos muchachos me regalaron en ese libro y que creo que entonces la vida que está colocada al centro es toda, no es la mirada antropocéntrica, es un mundo en el cual lo humano no es más que un eslabón en la cadena de la vida, un eslabón, y que muchos otros el humano puede desaparecer y los otros eslabones de la cadena pueden seguir funcionando. Nosotros podemos ser uno de los organismos más frágiles en la cadena de la vida. Entonces, yo le diría que que salir de un paradigma antropocéntrico a un paradigma biocéntrico es reconocernos como naturaleza. Somos parte de la naturaleza. Nosotros no somos ningunos superiores. Y eso significa construir de otra manera y por ahí el consumo va a sufrir unos golpes. La pregunta sobre la escuela. Yo creo que yo quiero decirle a María del Carmen que hay experiencias muy bellas en toda América Latina de escuela y de escuela formal. Ayer mencionaba ante una pregunta de LEP algunas experiencias que están trabajando, por ejemplo, lo de tecnología. Una red que tienen unos grupos, un grupo en Brasil que tiene una presencia en distintos países de América Latina, que edita una revista que se llama No América, en donde han trabajado y vienen trabajando una disputa profunda. Pero quiero decirle que lo más interesante de lo que ha pasado en este tiempo es que hoy la educación popular está disputando las políticas educativas. Y entonces digamos que cuando se impone el modelo del STEM, ese modelo del STEM en 1986, que se riega por el mundo con el Banco Mundial y que hoy se mide con las pruebas PISA, va a tener una característica muy importante. Y es que ese proyecto comienza a ser resistido, porque se ve eso que he estado mencionando, que allí lo que comienza a operar es la homogenización. Estándares y competencias universales, y esos estándares para ello. Y entonces aparecen las leyes de educación. Y las primeras leyes de educación son las de primera generación. Y son esas leyes que se hacen en el Chile de Pinochet, en la Argentina de Videla y en la dictadura de Corea. Y entonces se coloca ese modelo que en alguna medida está soportado en algo que los economistas llamaban la revolución de Pinochet, los Chicago Boys, que eran 7 elementos con los cuales el neoliberalismo entraba a la sociedad, pero uno de los lugares privilegiados era la escuela, entonces se generaba todo ese planteamiento de un currículo único, se generaba toda la privatización, luego la municipalización, todo eso. Esa primera generación de leyes fueron experimentales y ahí mucha gente resistió. Las experiencias chilenas son bien interesantes de la manera como se comienzan a construir propuestas alternativas. Y el mismo Colegio de Profesores de Chile inaugura el movimiento pedagógico y construye una revista que en su momento fue muy importante y era Docencia. Docencia en donde se mostraba que el trabajo pedagógico era importante. Y cuando uno revisa la revista Docencia, yo, por ejemplo, escribí varios artículos en Docencia, por allá en el 90 y algo, cuando la revista estaba comenzando a salir, y veía una disputa al interior del colegio de profesores que se manifestaba en la revista. Entonces, digamos que luego viene las leyes que nosotros llamamos de segunda generación. Y esas leyes de segunda generación son las leyes con las cuales se busca regar este modelo del STEM por el mundo, porque son asesoradas por el Banco Mundial, condicionados por el Fondo Monetario Internacional, que si no se hacen las reformas en esa línea, se va no hay dineros para la inversión que necesitan en educación.
Y entonces, ¿qué emerge? Emerge que en América Latina esas leyes toman caminos muy distintos. Por ejemplo, para los mexicanos es la ley del 93 de Salinas de Gortari. Para los colombianos es la ley del 94. Para, para los argentinos es una ley que impulsa Menem, curiosamente, con gente que fue muy de izquierda y vaya. Y en Chile se hace la reforma con gente que estuvo en la educación popular, como Juan Eduardo García Huidobro. Entonces, y ojo a esto, esas leyes era para cambiar la educación, para poder darle respuesta a la tercera revolución industrial que se había gestado en los años 80. Pero las reformas educativas no fueron uniformes, porque en los países dependió de la masa crítica que existía en los países. Yo estuve muy cerca en Colombia en ese momento porque habíamos construido el movimiento pedagógico y sectores de la educación popular estábamos y participamos de los debates de la ley. Y se termina siendo la ley 115, tiene problemas porque el neoliberalismo no iba a dar por decreto la revolución, pero es una ley muy progresista, porque el movimiento pedagógico había construido una masa crítica y el sindicato se había apropiado del movimiento pedagógico, que en esos momentos era muy potente, había hecho un congreso pedagógico en el 87, que había estado en las discusiones de la ley, que promovió organización de todos esos procesos. Podemos luego discutir eso. Entonces, digamos que ahí aparecen las leyes de segunda generación. Luego aparecen las leyes de tercera generación. Las leyes de tercera generación es la introducción del neoliberalismo en la escuela. Y entonces tiene un horizonte. ¿Quién construye el horizonte? La ley del presidente Bush del año 2000, que se llama Ningún niño dejado atrás. Y entonces, esa ley se convierte en una ley para introducir totalmente el control neoliberal en la escuela. A esas leyes hay que volver porque esas leyes fueron las que comenzaron a organizar la introducción de toda esta tecnología como la hemos visto. Una tecnología para el control, una tecnología no para potenciar la escuela, sino para generar las dinámicas de esas mal llamadas evidencias que terminaron tomándose la escuela y que evitaron que se pensara realmente la escuela. En Colombia es una ley que nosotros llamamos de contrarreforma educativa, porque intenta tumbar todos esos elementos que se generan en ese proceso de que el progresismo y la masa crítica había construido para la escuela. Entonces, digamos, estamos en las leyes de tercera, y ojo, porque vienen las leyes perdón, para México, esa ley de tercera generación es la ley Peña Nieto del 2013. Porque yo les decía a algún momento, conversando con los compañeros de la CENTE en México, que a la internacional de la educación le faltó mucha pilera para ver y construir esa comunicación de las reformas para poder haber construido una dinámica mucho más política y movimentista. Entonces, esa ley que en México llega en el 2013 de Peña Nieto, más revisen algunos de los asesores de la ley de Peña Nieto, financiados por el Banco Mundial, son colombianos. Ustedes tienen allá un personaje que vende competencias y que en Colombia está visto, no está muy bien visto porque es alguien que vive de eso y volvió eso su negocio, vender competencias. Entonces, ahí, esa ley que ustedes tienen en México en el 2013, en Colombia la tuvimos en el 2001, que es la ley que intenta bajar las grandes cosas que se habían logrado. Pero vienen las leyes de cuarta generación. Las leyes de cuarta generación se dan como parte de la lucha y la protesta social y como parte de los gobiernos progresistas en el Estado. Yo tengo ahí una versión más, siendo crítico, pero más de que los movimientos, los gobiernos progresistas generaron unas dinámicas
de contradicción que permitieron el desarrollo de fuerzas. Pero eso es harina de otro costal. Entonces, ¿qué pasa? El gran movimiento que genera las leyes de cuarta generación, que son las leyes que surgen de los movimientos, que son las leyes que organizan estas dinámicas, la inauguran los pingüinos en Chile. La revolución de los pingüinos es un antecedente impresionante en este continente, porque los pingüinos en la calle, que eran los chicos de los años medios de la secundaria, y se llamaron pingüinos por el uniforme que usaban, un termito azul con camisa blanca, y ellos salieron a la calle y enfrentaron la ley de Pinochet, lo que no había sido capaz de hacer todos los gobiernos aparentemente progresistas que habían recorrido ya desde el 90 Chile. Y ellos en el 2006 salen a la calle y enfrentan la reforma educativa de Pinochet, que seguía siendo administrada por la Concertación. Y entonces la enfrentan y logran derogar, hacen derogar en la calle la ley de educación. Y entonces aparece claramente, ya luego ustedes averiguarán los caminos que tomaron eso, pero cometieron el error, para mi punto de vista y para mi gusto, de haber dejado que la gente que había diseñado la ley anterior, las reformas a la ley, y que habían tratado de introducir algunos elementos de reforma a nombre de, entre comillas, figurar como progresistas, metieron la ley y lo que terminaron fue en una ley muy cercana. Pero bueno, esa es otra discusión que en algún momento habrá que tener. Pero los pingüinos construyen una fuerza política que después, cuando ellos van a la universidad, desarrollan las grandes luchas del 2010-2011 por la reforma universitaria y por la educación privatizada en la universidad. Y luego, en el 2014, desarrollan las luchas, ya han salido de la universidad, muchos se han convertido en profesores y desarrollan las luchas por la transformación de la educación y de la estructura sindical. ¿Ven? O sea, es un movimiento muy en lucha, ya, pero no es el caso acá. Entonces, pero ¿cuál es la otra expresión de estas luchas, de las leyes de cuarta generación? El gobierno de Bolivia. El gobierno de Bolivia construye la ley Avelino Ciñañi y Elizardo Pérez, que son los dos grandes educadores de una educación indígena, de una educación propia en la década del 30. Cuando era prohibido enseñar a los indígenas, ellos montan la escuela Warizata. Los invito a que vean, busquen Warizata con W, y ellos montan la escuela Warizata. Y esa escuela Warizata va a ser uno de los antecedentes de una educación propia. Hay que leer porque allí muestran cómo la arquitectura, Elizardo Pérez y Avelino Ciñañi, muestran cómo la arquitectura tenía que responder a la concepción del mundo. Son unas cosas bellísimas. Luego Lizardo Pérez va a la revolución cuando los echan de Bolivia, la dictadura, creo que es la dictadura de Mesa, si no estoy mal, bueno, la del 37, y Elizardo Pérez va y ayuda a montar algunas normales en México. Entonces, miremos que claro, la educación es una lucha. Por eso la pregunta para cada uno y cada una de ustedes, en el sentido cuando María del Carmen nos cuenta que están haciendo comunidades convivenciales, yo le digo, felicitaciones. Cada uno, cada educador popular, en vez de andar pensando cuándo va a tener todas las teorías claras, tiene que convertir su práctica en un lugar de disputa con el proyecto hegemónico. Pero disputa en ese sentido de aprender unos de otros, de construir las comunidades de práctica, las comunidades de aprendizaje, las comunidades de saber, que se puedan volver comunidades de transformación de la escuela. Es decir, estamos en muchos sitios. Entonces, lo primero, María del Carmen no está sola. Somos muchos y muchas en este continente.
Yo cierro con una entrevista que me hacían en Argentina una vez abajo en Ushuaia también hace año y medio, y yo les decían, pero es que usted de dónde dice el optimismo de que el mundo va a cambiar. Le dije, pues yo he trabajado con procesos sociales y he visto la transformación de esos lugares donde he estado. Pero no solo eso, sino que yo me recorro este continente y a veces voy a otros. Y lo que yo veo es un montón de experiencias pequeñas que están, que están disputando la manera como el capital le dice que hay que hacer de escuela. Y yo les decía ese día, yo estoy aquí en Ushuaia, Fernando está ahí, que lo llaman el fin del mundo porque es el último lugar de la Argentina y el sitio más austral en el Polo Sur. Y yo les decía, yo estoy en Ushuaia, si yo pudiera subirme aquí en un globo y miraría todo el continente, incluido Estados Unidos, esto estaría lleno de lucecitas, pequeñas lucecitas. Necesitamos es juntar todas esas lucecitas para que el proyecto sea más potente. Y la experiencia de Bolivia nos lo muestra. Cuando se llega, y con Fernando estuvimos en Bolivia muchas veces, yo estuve trabajando y procesos de sistematización con los maestros y las maestras para que produjeran saber y conocimiento de sus prácticas. Entonces, yo le digo, usted es una de esas lucecitas. Tiene muchas lucecitas en el continente. Y si mira bien en su ciudad, va a ver que hay muchas lucecitas. Necesitamos juntar esas lucecitas para comenzar a construir las comunidades. Esas comunidades de práctica, esas comunidades de aprendizaje, esas comunidades de saber que van a hacer posible la transformación. Bueno, saludos a Miguel, que por allá estuvimos en un foro hace como 2 años en la CENTE del Congreso Pedagógico de la CENTE Nacional, en un panel, nos encontramos ahí, un abrazo para él. Yo quisiera, con la pregunta de Perla, tomarla desde 2 lugares, porque creo que no es posible hoy. No es posible un proyecto alternativo hoy si nosotros no somos capaces de integrar en la reflexión un planteamiento que en los distintos niveles replantee la propuesta de las competencias. Y tiene que ver también con la pregunta de Lev, porque es que nosotros cuando comenzamos a transitar el mundo más intelectual, corremos el peligro de quedarnos en las políticas. Acaba de salir un documento de la UNESCO sobre cómo manejar, qué van a hacer en la escuela después del tiempo de pandemia, pero ahí otra vez vuelve a salir lo digital un poco como ferretería. Entonces yo creo que en ese sentido, hoy la educación popular hemos elaborado una propuesta desde las capacidades. En el sentido de la pregunta de Perla, es decir, porque es que, ¿qué son las capacidades? Las capacidades es la construcción de lo humano como parte de la evolución de la especie. Y en ese sentido, todos en el paquete humano tenemos las mismas capacidades. Nosotros trabajamos 8 capacidades. Y esas capacidades me las da a mí el pertenecer, pero no es solo un asunto genético. Esas capacidades son sociales. Y las habilidades es la manera como la cultura desarrolla las capacidades de las personas. Y las competencias es el saber hacer con las habilidades. Yo sí un poco, y hay proyectos ya en América Latina que están trabajando desde las capacidades. En esta perspectiva, algunos más, pero desde educación popular. Porque es que si yo trabajo solo habilidades, que son las que me dan la cultura, yo inmediatamente doy el paso a competencias y termino
en el Homo faber, un ser humano simplemente para ser. Y eso significa que ahí vamos a tener que hacer una elaboración. Yo ya en este texto intento un primer acercamiento a una discusión de capacidades como para poder ambientar las propuestas que hacemos. Pero yo vuelvo a decir, estamos tanteando cosas, buscando caminos en ese camino de la integralidad. Por eso también, en el sentido de lo de César, pero ahí, y de las preguntas que hacían las personas que nos escuchaban, no, lo de epistemología tiene que ver con esto. Porque es que en alguna medida no es el conocimiento de tipo puramente cognitivo. Si estamos cuestionando, si estamos cuestionando el antropocentrismo, y un poco lo vieron en el recorrido que hice, el antropocentrismo está basado en un racionalismo, y en un racionalismo que termina tematizado por Descartes en el pienso, luego existo, y en toda aquella idea de que el ser humano funciona a la manera de una máquina que ta. Bueno, entonces, por eso, para nosotros, en medio de la discusión que hemos tenido con algunos compañeros en Colombia que trabajan lo de talentos superiores, con un profesor de la Universidad Nacional, el gran físico cuántico en Colombia, Jairo Giraldo, hemos trabajado la idea de que todos los seres humanos somos talentosos, porque todos los seres humanos, desde nuestras capacidades, desarrollamos las habilidades de acuerdo al mundo cultural que nos tocó vivir. Y ahí comienza otra discusión. Entonces, seguir permitiendo que la escuela se resuelva desde las competencias, me perdonan, es el más burdo juego a ese proceso. Y ahí entonces, creo que hay que tener mucho cuidado, porque si seguimos buscando las políticas en ese sentido, se nos olvida que hoy hay una cosa que se llama pensamiento computacional. Y entonces, algunos de estos que vienen manejando todo el discurso tecnooptimista de la inteligencia artificial, de las tecnologías, de lo poshumano, de lo transhumano, terminan simplemente haciendo el símil del pensamiento que hay que hacer en la escuela al pensamiento del computador, porque es a través del computador cómo vamos a operar. Vamos a tener que darnos la discusión de pensamiento computacional, porque no es que estas políticas del milenio, como están planteadas, no, es que atrás de las políticas del milenio está eso. Es que atrás de las políticas de la digitalización que nos han vendido, estos que yo llamo ferreteros y cacharreros vendiendo aparatos por el mundo, y ahora con esta crisis van a llegar a inundar las escuelas de aparatos, porque lo que faltaba es eso, y nosotros nos la vamos a jugar con muy buen sentido del derecho, que todo el mundo tenga acceso a Internet. Pero un minuto, ¿para qué? ¿Cómo? ¿En qué condiciones? ¿Con qué vamos a llenar ese Internet? ¿De qué vamos a construir el computador que se le va a dar a cada niño? Que es esa discusión la tenemos que dar, porque el problema del algoritmo y el Big Data está en el corazón de esta discusión. Y eso tiene que ver con el pensamiento computacional. Y la pregunta que yo le devuelvo a Lev es, ¿y cómo construimos pensamiento crítico y reflexión crítica en tiempos de Big Data, en tiempos de algoritmos binarios y en tiempos de pensamiento computacional? Pero esa es nuestra próxima discusión. Un abrazo para todas y todos. Gracias por la generosidad que siempre tienen conmigo, y continuará porque nos estamos haciendo, y el sentido profundo de estas preguntas es que vamos aprendiendo y nos vamos llenando, porque la respuesta también para la parte de Perla es: el único lugar para cambiar es tomar la práctica y atravesarla de procesos de transformación, comprendiendo el mundo que estamos viviendo. Yo por eso insisto tanto que estamos viviendo
un momento que es mucho más potente, que no es simplemente el de los aparatos, es un cambio de época, es una crisis civilizatoria que la tenemos que resolver desde las nuevas claves que nos aparecen. Y tenemos que tener propuestas para que el capital no la resuelva llenando de aparatos a manera de ferretería las escuelas, diciendo que ahora sí se democratizó la tecnología. Y los únicos que ganaron fueron las transnacionales y los corruptos que hicieron los negocios. Chao, muchas gracias por la paciencia.